Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy aprenderemos a ver la diferencia para poder utilizar el verbo do o das, ¿sí? Ambos significan hacer, ¿sí? Es el verbo hacer. Pero ahora vamos a aclarar estas dudas, a veces consultas que siempre nos hacen los estudiantes, pero ¿cómo sé que debo ponerle do, ¿sí? O cómo sé o cómo debo ponerle das, ¿sí? ¿Qué es correcto? Or do or das. Ambos son correctos, ¿sí? Pero aquí vamos a aclarar un par de cosas una vez más. Recordemos los pronombres personales I, you, they and we. ¿Listo? Entonces, todos estos pronombres trabajamos con el verbo do, ¿sí? Todos estos pronombres. Entonces, ¿no? Según el pronombre personal, subject pronouns, entonces elegiremos I do, you do, they do, we do. ¿Sí? Entonces, eso es lo correcto. Para los pronombres I, you, they, and we, lo correcto es utilizarlo el do, o no, el verbo hacer, mejor dicho, de esta manera, ¿sí? Do. I do, you do, they do, we do. ¿Sí? Entonces no sería correcto poner I does, ¿sí? Para decir, ¿no? El verbo, para indicar el verbo hacer, no sería correcto decir I does, you does, no. Entonces es yo hago, tú haces, ellos hacen, nosotros hacemos, ¿sí? Aquí vamos ahora con das. También significa lo mismo, es hacer, también su significado es hacer. Pero ahora vamos a ver cómo varía. Ahora vamos a elegir, bueno, ahora vamos a poner los pronombres personales que faltan por aquí, ¿sí? Entonces nos faltan los pronombres personales de tercera persona singular. Entonces nos falta aquí he, she, and it, ¿sí? Entonces, estos son los pronombres que faltan por aquí, ¿verdad? Entonces son tercera persona singular, ¿sí? ¿Por qué singular? Porque indico él, ella, esto, ¿sí? Entonces es por eso que indica tercera persona singular. Bien, ahora, para estos es con das. Bien, para estos pronombres. Entonces lo leemos de esta manera. Él hace, ¿no? He does, she does, it does. Él hace, ella hace, esto hace. Esa es la interpretación, ¿sí? Entonces, vean, con el pronombre I dijimos, I do, yo hago. You do, tú haces. They do, ellos hacen. We do, nosotros hacemos. Aquí, él, he does, él hace. She does, ella hace. It does, esto hace. Bien, bueno, el it recuerden que reemplaza a un animalito o a un objeto. Un objeto no puede realizar una acción, entonces nos referiríamos a un animal. Bien, con el pronombre it. Sí, dijimos cuando hablamos de animalitos en plural, aquí tenemos al they. Bien, entonces ahora estos son verbos, ¿no? Entonces indica yo hago, tú haces, ellos hacen, nosotros hacemos, él hace, ella hace, esto hace, ¿no? Entonces, este do y das ahora ya saben. Lo correcto es elegirlo de esta forma, ¿sí? Ahora, como este es un verbo, ahora que nos quede claro, también do y das, ¿sí? En el presente simple, simple present, ¿sí? Simple present o present simple, lo mismo, ¿sí? Esto, ¿sí? Los auxiliares también son el do y el das, ¿sí? Entonces, en el presente simple, estos también son auxiliares. Ahora, ¿cómo voy a saber, profesora, si es auxiliar o si es verbo? ¿Cómo voy a saberlo? Fácil. Vamos a poner por aquí, ¿ya? Vamos a hacer una pregunta. Do you, no? Do you
Do you do your homework? A ver, veamos. Esta es una pregunta. Do you do your homework? Vean, este es auxiliar. Ese do es auxiliar. Este you, ¿qué es? Subject pronoun, pronombre personal. Subject pronoun. Entonces, este do, ¿qué viene a ser? Viene a ser un verbo. ¿Sí? Y esto de acá ya es complemento, ¿no? Entonces, do you do your homework? ¿Ya? Vean este primer ejemplo. Auxiliar, pronombre personal, verbo. Do you do your homework? ¿No? Le preguntan, ¿haces tu tarea? Ahora, al cumplir función de auxiliar, este do no tiene ningún significado, ¿sí? Su función es solo de auxiliar. Entonces no tiene ningún significado. Para la pregunta se hace de esta manera. Do you do your homework? ¿Haces tu tarea? ¿Ven? Ahora, si usamos el das para auxiliar, el das también se usa como auxiliar, pero igualmente solo para esos tres pronombres, ¿no? He, she, it, tercera persona singular. Does he do his homework? Veamos, para que vean con esa misma pregunta, solo que ahora cambia el auxiliar, ¿no? El pronombre, el verbo, y aquí esto es complemento. Ahí está, das, auxiliar. He, subject pronoun, ¿no? Auxiliary, subject pronoun, verb. Este es el verbo. Esto es complemento. Does he do his homework? ¿No? Ahí está. Y acá también pregunta, lo mismo, acá también preguntaba si haces, ¿no? ¿Haces tu tarea? Aquí, ¿hace él su tarea? ¿No? Porque la pregunta es tarea. ¿Ven? Entonces, aquí hacemos uso, este does también es auxiliar. Igualmente, con el do, cuando está como auxiliar, o el does cuando están como auxiliar, no tienen ningún significado, ¿sí? No significa nada. Solo me ayuda, vean, solo me ayuda en que al que el verbo yo lo ponga ahora en su forma infinitiva. Vean, el das ayuda como auxiliar a que el verbo ya no vaya con la terminación S. Ya no puedo preguntar, does he does his homework? No, solo does he do his homework. ¿Sí? A eso ayudan estos auxiliares en el presente simple, a que luego el verbo vaya, ¿no? Sin ningún agregado, simplemente en su forma base, ¿no? O su forma presente como lo encontramos al inicio, ¿verdad? Como lo encontramos en su forma base, vamos a llamarlo. Entonces, aquí son auxiliares. Este es verbo, este es verbo. ¿Ven? Ahora nos queda un poco más claro, ¿verdad? Siempre hay muchas consultas acerca del el do y el das, pero si son verbos, como también luego son auxiliares, pues sí, acá están viendo, están cumpliendo función de verbo, por aquí están cumpliendo función de auxiliar, ¿sí? Entonces, también, ¿cómo podríamos responder a estas preguntas para que de repente no se me queden en el aire? Por ejemplo, ¿no? Tengo esta pregunta, ¿does he do his homework? Si quiero responderlo de forma positiva, yo yes, he does. Esto es el pronombre personal, ¿no? El subject pronoun. Y esto es el auxiliar. Si lo respondo de una forma negativa, no, he doesn't. ¿No? Que sí hace, ¿no? Su tarea o que no hace su tarea. Bien. Y esto obviamente es respuestas cortas. Short answer. ¿Sí? Estas son respuestas cortas. Short answer. Bien. Si lo hace, yes, he does. Si no lo hace, no, he doesn't. ¿Sí? Entonces ahí tiene también cómo puedo responder ¿no? a esta pregunta, pero utilizando una respuesta corta. Bien. Entonces nos queda un poquito más claro cómo utilizar do y does, ¿no? Y cómo reconocer si es verbo y cómo reconozco si está cumpliendo función de auxiliar, ¿sí? Y una vez más, recuerden, cuando cumple función de auxiliar no significa absolutamente nada.
Bien, recuerden chicos, si les gustó la clase del día de hoy, de darnos like, suscribirse a la página y compartir, que con eso nos ayudan a seguir creando más contenido. Nos encuentran como Latin American English TV. See you next class.